ustedes. Mi agradecimiento también a esta casa, que un poquito siento como mía, porque donde están los trabajadores hay un pedazo de mi corazón y de mi historia. Un agradecimiento al compañero Smith, a la CGT y a los compañeros del Grupo Vallese. Tengo que decirles que estar sentado acá me trae un sentimiento muy grande de emoción, porque mi ADN peronista me hace referenciarme a el momento en que en el año 1973 el general Juan Perón se sentó en este lugar para tratar de aquellos sectores que pugnaban por diferencias que siempre son menores que la diferencia que te da reconocer al enemigo, siempre son peleas internas que muchas veces dejan heridos gratuitos. Dijo una frase importante que es la que yo tomo y traigo acá. El general Perón dijo: hay que pensar en grande. Y hay que pensar en grande en la Argentina, porque como lo manifestó tan brillantemente el compañero Smith, la Argentina, el mundo, está frente a un desafío que o nos lleva a un orden de vida de mayor dignidad o nos derrumba directamente en una concentración y una expoliación del conjunto de la humanidad que quizás no tenga antecedentes en toda la historia del hombre. Dicho esto, quiero hacer una o dos precisiones. Esto no es una conferencia. Yo no estoy ni en condiciones, ni creo que nadie pueda hacerlo, digamos, completamente, y yo mucho menos, de poder plantear soluciones. Yo lo que he hecho es un informe periodístico. He recorrido desde hace tiempo, de la mano de la preocupación que me da desde hace muchos años el impacto de la tecnología en la sociedad, y he recorrido tratando de rescatar testimonios, pensamientos, como para aportar algo que todavía no se inició, que es la construcción de una agenda de este tema que la sociedad y la patria la asuma como propia. Esto no está logrado, lo dijo recién Smith. Estamos lejos de tenerlo, y esto es algo que debe alcanzarse como primer paso, como para poder discutir cómo debemos enfrentar un proceso tecnológico que está viniendo fulero, está viniendo en contra de los intereses de los trabajadores, de los humildes y en general de muchas de las naciones que dependen de un orden mundial que también está en crisis. Lo que está planteado acá, la mayoría de las cosas, tiene una iluminación, que es la iluminación del Papa Francisco. Nosotros va a haber varias citas de esa pieza magnífica de Francisco, que es la encíclica Laudato Si, donde Francisco nos dice cosas que debemos tener en cuenta, porque creo que son guías para encontrar el camino de la propia acción y el camino del propio funcionamiento para poder cambiar el rumbo de una historia que si no pareciese que no tiene forma de hacerse. Este informe no está... Hay mucha gente que cree que la humanidad va inexorablemente a un destino, digamos, no deseado, y que queda poco o nada por hacer. Este informe no está dirigido a esa gente. Está dirigido a lo que creemos, porque yo también me incluyo, que la humanidad tiene un fondo, una reserva como para poder discutir y poder cambiar un destino que algunos, los poderosos, nos hacen aparecer como inexorable. El funcionamiento de esta exposición, de este reporte, es sencillo. Nosotros hemos preparado 5 videos cortos, de 5 o 6 minutos de duración cada uno, en donde planteamos cada uno de los temas, desde la presentación, desde la formulación de algunas preguntas para que todos empecemos a buscar respuestas, y finalmente con algunas propuestas que surgieron de una tarea que hace un poco más de un año hicimos en el Grupo Vallese con un conjunto de compañeros y profesionales, técnicos,
empresarios y dirigentes gremiales y científicos, en donde comenzamos a discutir estos temas. Entonces, yo, para suerte de ustedes, voy a hablar poco acá, voy a hablar más en el video, y voy a ir presentando cada uno de esos 5 videos y pidiéndole a Pancho, a Gaetán, mi amigo del alma y compañero, que aporte desde su enorme visión de hombre que ha luchado por el peronismo desde los 17 años, cuando la resistencia al proceso globalizador que comenzaba después de la guerra y después de la caída de Perón se llamaba justamente así, resistencia peronista. Lo digo especialmente para los más jóvenes, porque no es la primera lucha del 76, la lucha heroica y terrible que tuvo el movimiento obrero a partir del año 1955, donde parecía que no quedaba muñeco con cabeza. Lo tiene a Pancho, y disculpame que lo diga, pero lo voy a decir porque es así, lo tiene como un referente vivo de una historia que debemos recuperar. Una historia que, cuando parecía que todo estaba perdido, compañeros como Pancho y muchos otros reconstruyeron algo que culminó victorioso en el año 73 con la vuelta del general Perón. Así que ese va a ser el mecanismo, y entonces empiezo con las películas. La primera película que vamos a ver, el primer video, se denomina El futuro del trabajo determinará el destino de la humanidad. Esto que parece algo que todos aceptamos, hay algunos que quizás no, y nosotros intentamos demostrar que efectivamente es así. Planteamos revisar algunas de las teorías que aparecen instaladas y naturalizadas. Planteamos 4 apotegmas, 4 pensamientos de los que estamos seguros, a partir del cual desarrollaremos el resto del informe. Así que voy a invocar a nuestro mago que está ahí arriba, que es Mario, para que nos deje el lugar y empezamos a ver este video. El mundo que conocemos amenaza con derrumbarse. La artificialidad parece segura vencedora en su eterna pulsión con la naturaleza. Y en esa naturaleza estamos nosotros, las mujeres y los hombres que construimos el azaroso presente de la humanidad. La percepción de que el desarrollo tecnológico va a terminar con el trabajo ha instalado en nosotros un temor profundo. Un temor que alimenta una convicción que crece en la misma medida que la realidad nos da señales que son confirmatorias de un futuro no deseado. Un futuro que nos niega trabajo a nosotros, a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Sin embargo, un futuro diferente es posible. Construirlo implica transitar un largo camino que comienza por revisar críticamente las ideas que la sociedad ha naturalizado y adoptado a través de cientos de años de vigencia del actual sistema económico y también de las teorías que nos impusieron sus principales beneficiarios. Este informe anhela constituirse en un mojón de ese camino, por donde transitarán los que creen que el destino de la humanidad estará determinado por el futuro del trabajo. El trabajo es un derecho inherente a la condición humana y el camino para alcanzar su plena dignidad. No hablamos solo del trabajo manual o del trabajo con la tierra, sino de cualquier actividad que implique
alguna transformación de lo existente, desde la elaboración de un informe social hasta el diseño de un desarrollo tecnológico. El capitalismo ha reducido al trabajo y al trabajador a la categoría de un insumo más, una materia prima a la que denomina como recurso humano, que corre la misma suerte que cualquier otra cuando los números no cierran y las ganancias dejan de ser tales. Esta concepción ha llevado a la humanidad a un punto límite, en el que una creciente proporción de la población mundial es expulsada del sistema productivo y condenada al hambre y a la indignidad. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. Los pueblos en vías de desarrollo, donde se encuentran las más importantes reservas de la biosfera, siguen alimentando el desarrollo de los países más ricos a costa de su presente y de su futuro. La tierra de los pobres del sur es rica y poco contaminada, pero el acceso a la propiedad de los bienes y recursos para satisfacer sus necesidades vitales les está vedado por un sistema de relaciones comerciales y de propiedad estructuralmente perverso. La tecnología, puesta al servicio del pensamiento capitalista, conspira contra la posibilidad de crear trabajo. Cuando la participación del trabajo humano en los costos era significativa, explotaron las condiciones sociales, muchas veces miserables, de países de menor o nulo desarrollo industrial. La aparición de nuevos dispositivos tecnológicos redoblan la apuesta del capitalismo. Así, las fábricas automotrices, que empleaban miles de empleados en los años 70, hoy utilizan el 10% en sus líneas de producción robotizadas, y menos aún en un futuro inmediato. El paradigma tecnocrático también tiende a ejercer su dominio sobre la economía y la política. La economía asume todo desarrollo tecnológico en función del rédito, sin prestar atención a eventuales consecuencias negativas para el ser humano. Las finanzas ahogan a la economía real. Los denominados avances tecnológicos constituyen el corazón de la dependencia, porque siguen la lógica e instrumentan los sistemas de producción de acuerdo al pensamiento capitalista, de la que no pudieron escapar ni las izquierdas europeas ni el capitalismo de Estado que instalaron los soviéticos. Hay que reconocer que los objetos producto de la técnica no son neutros, porque crean un entramado que termina condicionando los estilos de vida y orientan las posibilidades sociales en la línea de los intereses de determinados grupos de poder. La denominada tecnología de avanzada que importamos y también la que fabricamos, siguiendo las decisiones e imposiciones de los poderes dominantes, nos incorpora a una carrera eterna tras una zanahoria inalcanzable. Una carrera que se renueva constantemente gracias a los recursos con los que los consumidores de dependencia tecnológica disfrazada de progreso financiamos el desarrollo de la zanahoria siguiente. Una carrera sin sentido que somete a pueblos enteros a vivir en condiciones inaceptables, en una marea de pobreza e indignidad que ha llegado incluso a los países supuestamente beneficiados por este obsoleto e ineficiente sistema. El capitalismo ha agotado su capacidad de producir y de distribuir equitativamente la riqueza.
La especialización propia de la tecnología implica una gran dificultad para mirar el conjunto. Una ciencia que pretende ofrecer soluciones a los grandes asuntos necesariamente debería sumar todo lo que ha generado el conocimiento en las demás áreas del saber, incluyendo la filosofía y la ética social. La vida pasa a ser un abandonarse a las circunstancias condicionadas por la técnica, entendida como el principal recurso para interpretar la existencia. Cuando consideramos que la tecnología 4G es un avance sobre la 3G en materia de comunicación, o cuando nos asombramos porque en algún lugar han desarrollado una maquinaria robotizada capaz de cosechar, clasificar y empacar 100 hectáreas de soja en un día sin intervención humana, o cuando nos preocupamos porque día a día se crean nuevos dispositivos que reemplazan más y más al trabajo humano, o sentimos que la lógica capitalista no va a parar hasta que los recursos humanos de sus planillas Excel lleguen a costo cero, comenzamos a aceptar que el único sentido posible del desarrollo de los dispositivos que la humanidad utiliza para la producción de bienes y consumos está determinado por el objetivo capitalista de maximizar ganancias. Y esto no es así. Bueno, quiero avisarles que esto es una foto de lo actual y una reflexión, un disparador de la reflexión. Después vienen las posibilidades de cómo salir. Así que no piensen que vamos a estar tan pesimistas en el resto del video como lo que hemos visto hasta ahora. Pancho. Bueno, yo creo que el planteo, por lo menos a mí me impresiona como que me parece que hay alguna opinión por ahí de los que plantean el fin del trabajo, que en realidad lo que está en discusión, según mi punto de vista, es el problema del empleo. Y creo que no hay que confundir empleo con trabajo. Porque imaginémonos en nuestro país, que todos los que estamos aquí creo que lo conocemos un poco. En este país está todo por hacerse. O sea, hay potencialmente, o sea, un país rico y extenso como el nuestro, hay trabajo para... O sea, lo que no hay, lo que hay evidentemente es un control, una apropiación, una falta de política en todo caso, para imponer un camino del trabajo que realmente es lo que necesita nuestro país. A mí se me ocurría pensar que cuando yo era niño, supongo que Irma, no por acordarse de aquellos años, sino Irma como docente, no sé si se sigue aplicando, en los primeros grados, cuando nosotros nos enseñaba la maestra sobre los hechos patrióticos, por ejemplo la Revolución de Mayo, el 25 de mayo de 1810, pintaba los personajes de la época y entre otras cosas ligaba la cosa social y el trabajo, no solo los patricios. Y por ejemplo me acuerdo que salía la que vendía empanadas, el que vendía velas, el que prendía las luces de alrededor de la plaza, etc. O sea, una serie de lo que era la expresión de la producción y del trabajo de aquellos años, de aquellos tiempos. Y eso ha cambiado. Desapareció una economía que se basaba en vender velas o en fabricar velas para iluminarse, pero tampoco desaparecieron las velas. Y hay gente todavía que hoy vive vendiendo empanadas, ¿no? Entonces, es cierto cambio, no puede vivir el país de vender empanadas. El país es otra cosa, con un sentido y con una complejidad que evidentemente este tipo de trabajos no lo cubren. Entonces,
desaparezcan especialidades, evidentemente van a desaparecer especialidades. Hay algunas que son muy visibles. Por ejemplo, el sector bancario, de los trabajadores bancarios, van a sufrir un embate muy fuerte. Y ya lo están sufriendo. O sea, años a mí por lo menos no se me ocurría nunca que iba a haber una máquina que contara billetes. Yo, en todos los establecimientos bancarios, una maquinita, y parece ser que es bastante eficiente y que no se equivoca. Hoy ya estamos con el telefonito haciendo operaciones bancarias. Por lo tanto, el destino de los trabajadores bancarios, como el de otros gremios, es un destino bastante complejo y que tendremos que pensar cómo no ocurre lo que yo tuve una experiencia por allá por los años 60, en una tarea sindical que fui a Jujuy, y en aquel tiempo ya la Ledesma Sugar, que así se llamaba, había incorporado nuevas tecnologías. No se sabía eso, ¿no? En el resto, acá por lo menos en Buenos Aires, en otros ámbitos no conocían. Y me contaba el delegado sindical que donde él trabajaba había turnos continuados de 8 horas, 3 turnos diarios, que trabajaban 50 personas con un capataz o con 2 capataces. Y decía, con las nuevas tecnologías que incorporaron, la caña entra por una punta y por la otra punta sale azúcar, alcohol, papel, etc. Todos los derivados de... Y eso, decía, lo atienden siguen con 3 turnos de 8 horas, pero lo atiendan 2 personas por turno, un trabajador y un supervisor. Y yo le pregunté, ¿y los 48 compañeros? Los echaron. Por cierto, que si las nuevas tecnologías son este tipo de práctica, estamos liquidados. Pero evidentemente no es así. Me suma lo que decía Juan Carlos recién, porque evidentemente este proceso que nosotros estamos viviendo, vamos a sufrir una etapa difícil, porque esto, si no se lo aborda políticamente, con un proyecto de país en el cual los trabajadores tenemos que ser parte fundamental, entonces sí que estamos liquidados. Si esperamos que este gobierno nos resuelva este tipo de problemas, seguro que nos vamos a equivocar. Eso no está, evidentemente, no está en sus planes, no está en su política, no está en su estrategia. El compromiso de quienes conducen la política en nuestro país, evidentemente, está por otro lado, por el lado del capitalismo financiero especulador.